Bendiga, hermanos, bienvenidos a este estudio del libro Hechos, la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Este es un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por George O. Wood, y para mí pues es un placer compartir con ustedes esta enseñanza, hermanos. Les animo para que se sigan esforzando en aprender más de la palabra del Señor. Recuerde que la mejor manera de sacar provecho a este audio, este video, es también leyendo el libro. El libro, una vez más, es Hechos, la obra del Espíritu Santo en los creyentes, escrito por George O. Wood. Si todavía no lo hace, suscríbase al canal, hermano, para que pueda recibir notificaciones cada vez que se suba un video nuevo. Vamos a dar comienzo entonces. Estamos en la unidad 2 de nuestro libro de estudio. La unidad 2 se titula El testimonio de la iglesia en Jerusalén. Esta unidad contiene los capítulos 3 al capítulo 7 de nuestro libro de estudio, y a través de la unidad pues estamos viendo que el derramamiento del Espíritu Santo le otorgó confianza, identidad, le otorgó un nuevo sentido a esta comunidad de creyentes que se había formado. La iglesia nació al tiempo que los creyentes daban evidencia de que el Jesús resucitado estaba vivo, y esta prueba, hermano, que ocurría a través de discursos y milagros, afectaba a la gente de diferentes formas. Había aquellos que eran convencidos y aceptaban el don de la salvación por medio de Cristo, pero también había aquellos que se sentían amenazados por el poder del Cristo viviente. Y este conflicto, que al comienzo era nada más entre los apóstoles y la autoridad judía, estalló en un ataque que no se podía contener de parte de los judíos en contra de todo seguidor de Cristo. Y todo eso es lo que hemos estado viendo y podemos ver a través de esta unidad número 2. En esta ocasión vamos a estar viendo el capítulo 7, titulado Esteban, y se pone una pregunta ahí: ¿qué provecho se puede sacar de los problemas? Y es que a menudo Dios hace buenas obras como el resultado de los problemas y el sufrimiento. La historia de Esteban, hermanos, que es la que vamos a estar analizando en base de Hechos capítulo 6 y capítulo 7, también nos muestra esa verdad. A través de este capítulo 7 tenemos 3 diferentes lecciones. La primera lección, 7.1, se titula Conflicto en la iglesia. En base de Hechos 6, aquí comenzamos estudiando acerca de la causa del conflicto, refiriéndose, hermano, a algunos problemas que surgieron entre la comunidad cristiana en ese tiempo. La causa del conflicto será el primer título que veremos. Después de eso, estaremos estudiando acerca de la respuesta, una respuesta divina para el conflicto. ¿Cómo es que los apóstoles respondieron? ¿Cómo fue que ellos manejaron esos problemas? Ese será el segundo título que estaremos viendo en esta lección. Luego hablaremos de lo ventajoso de manejar bien un conflicto. Después de eso entramos a la lección 7.2, arresto y juicio de Esteban. Para leer acerca de eso, pues lo encontramos en Hechos capítulo 6, versículo 8 en adelante. Lo primero que se analizará será el ministerio de Esteban. Luego estaremos leyendo acerca de los cargos que se presentaron en contra de Esteban también. El siguiente título principal nos lleva a estudiar acerca de la respuesta poderosa de Esteban. Comenzando desde Hechos capítulo 7, versículo 1 en adelante, podemos ver que el sermón que Esteban presentó ante la gente que lo acusaba venía en 4 secciones, y estaremos viendo cada una de esas secciones. La primera de ellas habla Esteban acerca de la relación de Dios con los patriarcas, luego Moisés y la ley, de ahí el templo de Salomón y la presencia de Dios, y la cuarta y última sección de este sermón de Esteban es el patrón de rechazo. Con eso terminamos la lección 7.2. La lección 7.3, titulada El primer mártir, pasamos tiempo analizando y aprendiendo de este primer mártir, del valiente ejemplo de Esteban. Hay un título principal aquí en esta sección que dice lleno del Espíritu, refiriéndose a Esteban, y estaremos leyendo acerca de ello. Luego analizaremos un poco la visión celestial que Esteban tuvo antes de morir. Y de esa manera pues llegaremos al final de esa lección también. Pero eso es lo que podemos esperar de este capítulo 7. Vamos a dar comienzo a este capítulo 7 que se titula Esteban, ¿qué provecho se puede sacar de los problemas? Y empezamos con la primera lección, conflicto en la iglesia, lección 7.1. Ya decíamos que Hechos 6, hermano, nos presenta algunos de los problemas que surgieron en la comunidad cristiana, y también demuestra Hechos 6 la eficacia de la iglesia para manejar los problemas y encontrarles soluciones prácticas. Este estudio nos ayuda a aclarar el valor de la conducta cristiana y también de la caridad. Cabe mencionar que el ministerio maduro y eficaz requiere de flexibilidad y disposición para cambiar también. El primer título principal de la lección, la causa del conflicto. Mire, Lucas nos revela que la iglesia primitiva no era perfecta. Al escribir honestamente sobre las imperfecciones y los problemas de la iglesia,
Lucas documentó la historia real y no solamente un folleto de relaciones públicas. Una característica de una persona de Dios o de una iglesia espiritual es que habla abiertamente sobre las fallas, más que intentar ignorarlas o esconderlas. Cuando nosotros, hermano, admitimos francamente, confesamos y usamos nuestros defectos como experiencias de aprendizaje, hacemos que otras personas se sientan libres para ser honestas con ellas mismas y a confiar en que Dios las ayudará. Cuando estudiamos el capítulo 6 de este libro de estudio, observábamos que Satanás tiene 3 maneras con las que intenta continuamente derrotar la obra de Dios. Lo primero es que él trata de derrotar al liderazgo. ¿Se acuerda que decíamos que es a través de la duda y del desánimo? Él trata de quitar los líderes o destruir su eficacia. Lo segundo que él intenta es dividir el cuerpo para que quede atrapado en peleas internas. Y de esa manera, la atención de los cristianos se desvía de su misión más importante. Y esta es la táctica que la iglesia enfrentó en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Siempre que la gente se reúne, aún en la iglesia, es seguro que van a surgir desacuerdos. No tiene sentido disimular y actuar como si todo estuviera bien o correcto siempre, hermano. Sí, las personas se enojan entre ellas en la iglesia y no se ponen de acuerdo. Las diferencias que surgen son sobre estrategias, a lo mejor sobre enseñanzas, selección de la música o cualquier otra cosa. La iglesia primitiva tenía sus propios problemas también. El primero que Lucas menciona es el resultado de una división cultural. Mire, hasta ese momento la iglesia no se había extendido más allá de la base judía y no incluía todavía a los gentiles, pero sí incluía a los judíos griegos y a los judíos hebreos. Los judíos griegos eran los que habían regresado a Jerusalén después de vivir en tierras extranjeras. Ellos aprendieron el comportamiento de aquellos lugares, pero muchos de los judíos griegos nunca aprendieron a hablar, leer o escribir en hebreo. Los judíos hebreos eran residentes de mucho tiempo en Jerusalén. Ellos no hablaban griego y evitaban las costumbres griegas. Normalmente la sinagoga se encargaba de la manutención de sus viudas. A medida que la iglesia se desarrollaba, la comunidad de creyentes también se comenzó a hacer cargo del cuidado de las viudas cristianas. Sin embargo, las que hablaban griego enfrentaban lo mismo en su experiencia anterior a la cristiana. Un prejuicio cultural en contra de ellas las hacía sentir que no eran tratadas tan bien como se trataba a las viudas hebreas. Así que ellas comenzaron a murmurar acerca de esa situación. Hermano, la palabra murmurar en Hechos 6.1 envía una seria advertencia. Hay que leer Números 11.1. Los hijos de Israel iban por el desierto camino a Canaán, la tierra prometida. Señales y maravillas los acompañaban desde su salida de Egipto y la intervención milagrosa los sostenía. Luego, en lugar de agradecer al Señor por sus bendiciones, ellos comenzaron a quejarse. Y ese fue el primer paso, hermano, hacia la incredulidad, hacia el fracaso de entrar a Canaán y hacia la rebelión. En Jesucristo el pueblo de Dios había experimentado un nuevo éxodo, había sido liberado a través del Calvario y de la resurrección. El Espíritu Santo estaba reuniendo una comunidad nueva, hermano, en medio de las señales, de las maravillas y las acciones dinámicas de Dios. Los ecos del desierto lograban entrar a la iglesia. La murmuración había comenzado. ¿Estaba la iglesia repitiendo la experiencia de Israel en medio del desierto? Después de que la iglesia había visto y experimentado las bendiciones de Dios, era necesario que el espíritu de agradecimiento en Hechos 2.46 fuera reemplazado por el espíritu de queja, como en Hechos 6.1. A menudo los que se quejan realmente no están interesados en encontrar una solución, solo quieren que todos sepan de su inconformidad. Y al respecto, la palabra de Dios nos dice que cuando veamos algo incorrecto o no concordemos con la manera como se está manejando algo, no debemos de murmurar. En lugar de eso, tenemos que buscar a la persona que es directamente responsable y encontrar una solución. El quejarse evade y le da vueltas al problema, hermano. Esta situación causa que muchas otras personas se sientan infelices y se vuelve como una herida enconada en el cuerpo. El creer en Jesús no arrancó de raíz automáticamente todos los prejuicios. La aceptación completa de otros creyentes, independientemente del género, del lenguaje, de la cultura, del color, se alcanza cuando se aprenden las implicaciones del Evangelio, de acuerdo con Gálatas 3, 26 al 28. Esto toma tiempo y forma bajo el ministerio del Espíritu Santo. Los creyentes griegos sintieron el mismo tipo de discriminación que habían experimentado antes de ser creyentes. Esto pudo haber sido un problema legítimo,
Por otro lado, ellos mostraron falta de sabiduría y obediencia a las enseñanzas de Cristo, de acuerdo a Mateo 5, 23 al 24, por no tratar de poner en claro inmediatamente la situación con los hebreos. Cuando los cristianos se sienten agraviados por otros creyentes, deben enfrentar directamente a la persona que les causa la molestia. Buscar una reconciliación también, hermano. Si fuera necesario, puede buscar asesoría y ayuda de líderes espirituales también. Casi todos los problemas de la iglesia comienzan cuando esta etapa se ignora. Y a menudo la gente murmura y se queja, no para buscar una solución, sino para despertar compasión por sus problemas. Pero el método cristiano para resolver problemas involucra honestidad, claridad y amor verdadero. Ahora leamos acerca de la respuesta divina para el conflicto. Si los miembros de una iglesia han actuado con falta de sabiduría al crear un problema y permitir que ese continúe, los líderes deben de actuar sabia y decididamente para poder resolverlo. La mayoría de los problemas serios de una iglesia existen debido a la carencia de sabiduría o de determinación de los dirigentes para solucionar ese conflicto. Los apóstoles tomaron 5 pasos cuando ellos enfrentaron la división que se estaba llevando a cabo ahí en la iglesia. El primero de ellos es que ellos reconocieron que el problema existía y tomaron pasos inteligentes para resolverlo. Hermano, ignorar las dificultades solamente las complica. La mayoría de los asuntos se solucionan mejor si se los aborda de una vez. Y así fue como los apóstoles manejaron las quejas sobre la distribución de los alimentos para las viudas. Número 2, no condenaron ni acusaron a nadie. Tampoco regañaron a los judíos hebreos por ser injustos, ni reprendieron a los judíos griegos por causar problemas o por quejarse. Los apóstoles sabiamente no buscaron culpables y se concentraron en descubrir una solución que funcionaría para todos. Los líderes deben ser justos y deben reconocer que algunas situaciones son problemas legítimos. Y a pesar de nuestras mejores intenciones, las inequidades y problemas sí ocurren. Número 3, ellos enfrentaron con honestidad sus propias limitaciones. Los apóstoles reconocieron que su prioridad y llamado era el de predicar y enseñar la palabra. Ya sea que fueran o no talentosos y fuertes en el área de administrar un programa de bienestar, ellos se daban cuenta que no podían hacer todo al mismo tiempo. Pedro y los apóstoles no tomaron la crítica personalmente, lo cual es difícil cuando se es líder y alguien más se queja por algún problema. Sin embargo, hermano, ellos sabían con claridad cuando una situación era un problema verdadero. Y aunque este no fuera por su culpa, ellos no se excusaron de escuchar y tratar de resolverlo. Nada se gana cuando un líder le responde a un grupo con resentimiento, con amenazas, con condena o palabras de juicio y actitudes hirientes. Aunque ellos habían sido azotados de acuerdo a Hechos 5:40 y estaban ocupados de acuerdo a Hechos 5:42, no usaron eso como una excusa. Un liderazgo deficiente pudo haber dividido la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, líderes sabios unieron a la iglesia para que ocurriera un crecimiento aún mayor. Si los líderes de una iglesia están dispuestos a asumir ese tipo de honestidad y humildad, la gente casi siempre va a responder positivamente. Los apóstoles reconocieron que el problema que ocurría se debía a que su estructura no había crecido suficiente para atender a tanta gente y sus necesidades. Los apóstoles no tenían tiempo para llevar a cabo cada tarea de liderazgo, y a medida que la iglesia de Jerusalén crecía, hermano, ellos estaban llegando al límite de su capacidad. La solución no era que ellos hicieran mejor el trabajo, sino más bien necesitaban arreglar sus prioridades y también involucrar a otros dentro del ministerio. El cuarto paso que tomaron los apóstoles para traer solución, ellos estuvieron abiertos a los cambios. Siempre que hay un crecimiento hay que cambiar algo. La gente debe estar dispuesta a cambiar la marcha de un trabajo y acostumbrarse a hacerlo de una forma nueva. Esto es especialmente cierto en la iglesia. Muy a menudo las iglesias o los individuos ya no están dispuestos a cambiar, se quedan estancados, y la actitud que afirma nosotros siempre hemos hecho esto de tal forma y así debería de hacerse siempre, eso impide que las personas participen en nuevos ministerios y experiencias que Dios tiene para ellas. También eso hace que las otras personas no puedan participar de los ministerios a los que son llamados y que son capaces de cumplir. Un buen ejemplo es Esteban. El ser escogido para servir en esta forma le abrió la puerta a una oportunidad creciente para ministrar en formas diferentes, de acuerdo con Hechos 6:8. El quinto y último paso, pues los apóstoles delegaron la autoridad en otras personas calificadas y capaces. Entonces, dice la Escritura, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad
pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6 del 2 al 4. En Mateo 21:2, hermano, la palabra griega para mesas es la misma que se lee aquí en Hechos 6:2. Una traducción de mesas se usa en Mateo 25:27 en manera de banqueros. Y aunque servir a las mesas, de acuerdo a Hechos 6:2, puede significar el servicio literal de alimentos, es más probable que eso involucraba la administración de los fondos de la iglesia para los necesitados. Los 7 varones parecen cumplir con el papel de administradores antes que de cocineros. La palabra servir a las mesas es un verbo relacionado con el sustantivo del que derivamos la palabra diácono. Y es por eso que a estos 7 a menudo se les llama diáconos. Sin embargo, Lucas evitó usar este término para describirlos porque el oficio de diácono, como se ve en la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 8 en adelante, todavía no se había desarrollado a ese grado. Por otro lado, hermano, servir puede denotar todas las formas de ministrar. En un sentido, todos los creyentes en Cristo son diáconos, los que sirven. Los apóstoles requerían 3 cualidades de los 7 escogidos. Ellos tenían que ser hombres de buena reputación, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. La buena reputación era para protegerlos de acusaciones de prejuicio. La sabiduría la necesitaban para llevar a cabo sus responsabilidades en cuanto a los individuos y la iglesia. Pero estas 2 condiciones no eran suficientes. Tenía que haber una llenura del Espíritu. Y aunque ellos tenían responsabilidades terrenales, sus obligaciones eran también espirituales y requerían que el Espíritu los ayudara. Observe las salvaguardas en el método de los apóstoles, hermano. Mientras ellos establecieron los criterios para escoger a los 7, la iglesia completa seleccionó a los que reunían esos requisitos. Y es seguro asumir que la mayoría de los creyentes maduros eran hebreos y no helenistas, o sea, aquellos que habían adoptado la cultura griega. Sin embargo, los 7 escogidos tenían todos nombres griegos: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmesas, Nicolás de Antioquía, quien era un gentil que se había convertido al judaísmo antes de llegar a ser cristiano. Parece que en un espíritu de amor, toda la iglesia eligió a esos 7 de entre los griegos. Y esto muestra que confiaban en la imparcialidad de la minoría que había sido pasada por alto. Llegamos a otro título de esta misma lección, lo ventajoso de manejar bien un conflicto. El buen manejo de los apóstoles, que los apóstoles hicieron de esta situación, agradó a todos, de acuerdo a Hechos 6:5. Y eso unió a los que estaban en peligro de dividirse. La iglesia había sido reorganizada eficazmente. Una categoría de liderazgo totalmente nueva surgió bajo la autoridad de los apóstoles. Y debido a que hubo un mejor sistema para cubrir necesidades internas, se pudo dar un mejor crecimiento externo. Entonces, ¿qué pasó como resultado de resolver el problema y permitir que cada persona se sintiera libre para hacer su trabajo? Dice Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El crecimiento de la iglesia siempre se da entre la prueba, dificultad y el peligro. El intento de Satanás de provocar división fracasó por el cuidado pastoral que los apóstoles ministraron, hermano. Su acción decidida y manejo sabio de un problema potencialmente explosivo permitió que sus ministerios tuvieran un impacto aún mayor en los días que vinieron después. Y asimismo, habiendo dejado atrás su primera posible división, la iglesia siguió creciendo. La manera como cada persona en el cuerpo de Cristo maneja los problemas es crucial. Si no manejamos bien los conflictos, la obra del Señor pierde su curso. La murmuración es una prueba crítica para el liderazgo, y a menudo el bienestar de la iglesia radica en la madurez y sabiduría de sus líderes, que fácilmente pueden agravar los problemas en situaciones conflictivas. Observe la relación de causa y efecto que comenzó con el problema de la iglesia en Hechos 6. De allí surge Esteban, quien provoca la persecución de parte de Saulo. Eso envía a Felipe a Samaria y al encuentro con el oficial etíope. Además, envió también a creyentes a Antioquía. A su vez, Antioquía envió ayuda a Jerusalén y comisionó también a Pablo como misionero, cuyo ministerio resultó en las iglesias y cartas. Hoy todavía nos beneficiamos del bien que Dios forjó a través del problema visto en Hechos capítulo 6. Así que el bien puede resultar de los problemas. En Romanos 8:28 dice que no todas las cosas son buenas, pero que a los que aman a Dios,
Todas las cosas les ayudan a bien. Recordemos aquella historia de la muchacha con el talento para patinar, que tenía un talento para patinar velozmente, y ella perseguía su sueño de ganar una medalla olímpica. Sus entrenadores creían que ella tenía el potencial para ser la mejor patinadora en la pista de hielo. Por otro lado, ella vivía con su madre soltera y eran pobres. Debido a que su mamá trabajaba en turno de noche, ella no podía llevar a la hija a las prácticas de patinaje cada noche después de la escuela, y por eso la muchacha manejaba una bicicleta vieja de ida y vuelta. Al principio, la joven estaba muy cansada después de conducir la bicicleta y practicar. Eso le quitaba tiempo para cumplir con sus tareas escolares y para dormir lo suficiente. La situación parecía ser terrible y una carga más que la atleta prometedora tenía que enfrentar. Pocos meses después se hizo obvio que el problema que estaba pasando beneficiaba a la muchacha, pues cuando ella conducía la bicicleta ejercitaba los mismos músculos que se iban a utilizar para patinar. Ese ejercicio añadido la hizo más fuerte y le dio mejor resistencia que a cualquiera de los otros patinadores. Después de años de conducir una bicicleta y patinar, la joven ganó 2 medallas olímpicas. Como resultado, ella reconoció que la victoria se debió al bien que se produjo por haber sido pobre. Y así que un bien realmente puede resultar de las dificultades. Y eso es todo lo que tenemos para la lección 7.1. Si necesita una pausa, este es un muy buen momento para pausar. De otra manera, pues vamos a comenzar con la lección 7.2, arresto y juicio de Esteban. La lección comienza con una historia que nos comparte el autor. Dice que hace muchos años, un domingo, mientras el ministro de una congregación en crecimiento predicaba, una joven de mala reputación interrumpió el servicio. Ella se acercó al púlpito y llevaba en sus brazos a un bebé que lloraba. Empujándolo en los brazos del pastor, dijo en voz alta: «Él es su hijo, cuídelo usted». Luego ella se dio vuelta y salió, dejando al ministro sin habla. La congregación comenzó a susurrar y a murmurar, y algunos movían la cabeza en desaprobación, y muchos se fueron. Y aunque el ministro negaba la paternidad de aquel niño, su ministerio se arruinó, razón por la cual la iglesia se dividió y su reputación en la comunidad también se echó a perder. El pastor se llevó al niño a su casa y lo crió con todo el amor que se le debe a un hijo. Él le enseñó a amar y a servir al Señor. También él continuó ministrando a aquellos que se lo permitían, principalmente los elementos más rechazados por la sociedad. Después de 10 años, aquella mujer se apareció de nuevo en la misma iglesia donde ella había dejado a su hijo con el pastor. Ella pasó arrepentida al altar y reconoció en público que ella había mentido, que desesperada y cansada había tomado la decisión de abandonar al bebé en los brazos del pastor, a quien nunca antes había visto. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Fue la manera noble y amorosa con la que el ministro había criado al niño, a pesar de las acusaciones falsas y una vida arruinada. A veces la devoción o la santidad de una persona puede verse enfrentada ante ataques maliciosos e injustos, hermanos. Sin embargo, los que responden de manera piadosa pueden hablar más poderosamente que cualquier sermón sobre la fidelidad, perdón y amor de Dios. La vida de Esteban, su mensaje y su muerte habló de maneras que no pudieron ser ignoradas por aquellos que lo atacaron. Así que vamos a estudiar el ministerio de Esteban. En el Nuevo Testamento hay 2 palabras griegas que describen una corona. La primera es diadema. Esa se refiere a una corona permanente que alguien posee debido a una autoridad real. Y hay un ejemplo de ello en Apocalipsis 19:2. La segunda, Stéphanos, es la corona de laurel con la que un atleta es reconocido. Esta corona significa el tributo dado al atleta por ganar la carrera. Esto lo leemos en 2 de Timoteo 4:8. El nombre Esteban quiere decir corona y significa el curso de la fe que él completó y por el cual él recibió la corona de la vida. Santiago 1:12. Esteban fue la primera persona a quien mataron por testificar de Cristo. Este incidente marca un paso importante hacia el significado sacrificial de la palabra en griego martus, que significa testificar. Tal palabra llegó a significar un testimonio tan verdadero que el testigo moriría por mantenerlo antes que negarlo. Nuestra palabra mártir. El ministerio de Esteban no se limitó solamente a administrar y distribuir el alimento y dinero para los creyentes necesitados. En Hechos 6:8 leemos que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Cuando nombraron a Esteban, lo describieron como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 6:5.
Y no fue la imposición de manos de los apóstoles lo que le dio a Esteban el poder para su ministerio poderoso, sino el Espíritu Santo que habitaba en él. Esteban ministraba en las sinagogas. La palabra sinagoga literalmente significa una reunión juntos. La forma verbal que se usa en Hebreos 10:25 es una instrucción para los creyentes. Dice, no dejando de congregarnos. Ella fue la precedora de la iglesia de hoy. La sinagoga se remonta a la dispersión de los judíos, tal vez en épocas de Esdras, y cumplía para por lo menos 3 funciones. Mire, se usaba para la adoración, la educación y el intercambio social. Y aunque había solamente un templo, se contaban muchas sinagogas existentes a través del mundo mediterráneo, y ellas podían ser formadas con un mínimo de 10 varones judíos. La sinagoga era dirigida por ancianos locales y no había lugar para sacrificio, lo que se reservaba para el templo. Fue en la sinagoga donde Esteban despertó el enojo de los enemigos. Dice Hechos 6:9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. La predicación de Esteban en la sinagoga trajo la misma reacción que provocaron los apóstoles delante del Sanedrín, y el resultado fue la persecución. Los judíos de la sinagoga de los libertos probablemente eran descendientes de los esclavos que Pompeyo había desterrado a Roma y a otros lugares en el año 63 a.C. Estas personas habían regresado de Cirene, un área al norte de África, lo que actualmente es Libia, también de Alejandría, donde estaba la población judía más grande en el mundo fuera de Israel en ese tiempo, de Cilicia, en Turquía Oriental, y Asia, lo que hoy es Turquía Occidental. ¿Qué personaje del Nuevo Testamento era de Cilicia? Saulo. Procedía de Tarso, una ciudad en Cilicia, ya que en Hechos 8:1 leemos que los que mataron a Esteban habían dejado sus ropas a los pies de Saulo. Es posible que Saulo había escuchado predicar a Esteban en las sinagogas de los libertos. También Saulo había escuchado y hablado con Esteban cuando destacó los asuntos de la relevancia de la ley y el templo. Ahora, ¿cuáles fueron los cargos que se presentaron en contra de Esteban? A diferencia de lo que ocurrió antes con los apóstoles, Esteban no fue arrestado por predicar de la resurrección de Cristo. A Esteban lo llevaron delante del Sanedrín acusado porque hablaba en contra de la ley y del templo. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Así dice Hechos 6, del 11 al 14. El cargo en contra de Esteban era una distorsión de lo que él había dicho realmente, hermano, por lo cual los testigos eran falsos. Probablemente la falsedad era la misma que habían aplicado en contra de Cristo. Puede comparar Juan 2, 19 al 22 con Marcos 14, 58 al 59. La defensa de Esteban en Hechos 7 mostró que él no había hablado acerca de la destrucción física del templo. Más bien, él argumentaba que su irrelevancia para la creencia y la práctica cristiana. En ese momento, creer en Jesús era algo que se le agregaba a la religión judía. Poco había cambiado para los creyentes, excepto que confesaban que Jesús era el Señor y también todavía seguían las leyes ceremoniales. Ellos iban al templo y ofrecían sacrificios, aunque Cristo, el perfecto sacrificio, había sido dado. Cuando se lee de cerca la defensa de Esteban, se puede observar que él nunca dijo que se apartaran de la ley de Moisés. Tampoco dijo que el templo fuera irrelevante. Al leer entre líneas es claro que Esteban había empezado a entender las implicaciones más amplias de la fe en Cristo. Esteban comenzaba a comprender que si hemos sido liberados de la ley por Cristo, y si la salvación es por gracia y no por obras, ¿por qué participaríamos de un estilo de vida que celebra un pacto basado en la ley? ¿Por qué todavía se adora en el templo y se busca que los sacerdotes medíen en la relación con Dios cuando todos los creyentes son sacerdotes ante Dios? Los sacrificios ya no son necesarios debido al perfecto sacrificio que se llevó a cabo. Y es muy posible que las comparaciones que Esteban hizo del orden del Antiguo Testamento con el nuevo orden instituido por Jesús estaba en el espíritu de la epístola de los Hebreos, la cual retrata a Cristo como superior a la ley y el templo. Por la reacción de la multitud, parece que los testigos falsos lograron distorsionar lo suficiente las palabras de Esteban como para enfurecer a la gente. Y esto no fue difícil, hermano, cuando al que se le acusaba de palabras blasfemas contra la ley era un judío griego. ¿Se recuerda eso?
El prejuicio profundamente arraigado contra los judíos griegos les hacía más fácil creer la acusación. Y es interesante observar que Saulo, de quien sabemos por primera vez durante la muerte de Esteban, más tarde enfrentaría la misma acusación. Puede usted comparar Hechos 6:13 con Hechos 21:28. Cuando se desafía la tradición religiosa se puede estar en peligro, y eso fue lo que Esteban retó. Él hablaba tan eficazmente que la gente no podía refutarle. Dice Hechos 6:9-10, entonces se levantaron unos de las sinagogas, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Qué pasa cuando se tiene poder político y se pierde una discusión? En tal caso se usa el poder político y se olvida el razonamiento. También se sabe que se ha perdido la contienda cuando hay que imponer los argumentos. Por eso, cuando los libertos no podían refutar a Esteban en el terreno intelectual y espiritual, lo llevaron delante del Sanedrín. Dice Hechos 6:15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban estaba preparado. Antes de pronunciar una palabra, él ya había hecho una declaración. Ninguno de los que estaban presentes podía dudar del carácter de Esteban y de la comunión que él tenía con Dios, pues lo celestial lo tenía ya en su rostro. En todos los juicios mencionados en el libro de Hechos, ningún acusado se preocupa por conseguir su indulto. Más bien, cada uno aprovecha la oportunidad para proclamar a Cristo. Ellos estaban tratando de ganar a su audiencia para Cristo y no de liberarse a sí mismos, hermano. En este punto vamos a estar viendo, este punto principal, veremos la respuesta poderosa de Esteban. Hechos 7 del 1 al 2 dice que el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él dijo, Esteban respondiendo, varones hermanos y padres, oíd. Esteban sabía lo que hacía, a él lo habían acusado de quebrantar la ley de Moisés y de hablar en contra del templo, así que él se esforzó para demostrar que él era un buen judío. Por eso empezó dirigiéndose al Sanedrín, tratándolos como hermanos y padres. En esa forma él estaba apelando a su hermandad, yo soy uno de ustedes. Luego él destacó algunos puntos sobresalientes de la historia de Israel. Su sermón es el más largo que se encuentra en el libro de los Hechos. La disertación de Esteban, llamada su apología o defensa, que viene de la palabra griega apología, la cual significaba una defensa razonada de la fe de una persona. Puede ver un ejemplo en 1 de Pedro 3:15. Esta representa un cumplimiento de las palabras del Señor. En Mateo 10, 19 y 20 dice, mas cuando os entregue no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y aunque la apología de Esteban no se ensayó, sus palabras mostraban que él estaba profundamente instruido en el conocimiento del Antiguo Testamento y que había reflexionado su mensaje. En esta ocasión el Espíritu Santo simplemente seleccionó las enseñanzas de la Escritura que debían de ser recordadas y aplicadas. Por otra parte, Esteban mostró una total falta de preocupación por su propia seguridad. Desde Pentecostés, el Sanedrín había estado indeciso dos veces acerca de si tenían que oponerse energéticamente al mensaje cristiano. Esteban los llamó a tomar una decisión. El sermón de Esteban, que se encuentra en Hechos 7, fue probablemente típico del contenido y espíritu de lo que predicaba en su sinagoga. Conforme a Hechos 6, 9 al 10. Era una predicación que demandaba un veredicto. El sermón de Esteban tuvo 4 secciones diferentes, las cuales vamos a analizar. La primera sección nos habla de la relación de Dios con los patriarcas, esto en Hechos 7 del 2 al 17. La introducción de Esteban dio a entender inmediatamente la continuidad entre el Dios que se reveló a Abraham y la revelación de Dios en Cristo. Cuando Esteban dijo, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, él estaba comenzando a conectar la fe cristiana con la revelación de Dios a Abraham. A través de la historia de Israel, a partir de Abraham, Esteban ilustró que las épocas claves fueron iniciadas por Dios. El llamado de Abraham era un ejemplo de la elección soberana de Dios, pero la respuesta de Abraham a ese llamado demostró su fe en Dios. Esteban fundó el principio al mostrar que Abraham creía y adoraba a Dios antes que la ley y sin el templo. Los judíos se enorgullecieron de ser hijos de Abraham, pero Esteban señaló que la incredulidad en Israel, aún desde el tiempo de los patriarcas, era un contraste evidente con respecto a la fe de Abraham. Para el que observaba y escuchaba, Esteban estaba comenzando a dar a entender que la ley y el templo no fueron eficaces para evitar el hábito de incredulidad de Israel, lo que Abraham no compartía.
Después Esteban habló de Isaac, de Jacob y de José. Él hizo un recuento de cómo los hermanos de José no creían en la revelación que Dios había dado acerca de él. Así que lo vendieron por celos. ¿Recuerda usted Mateo 27:18 y Hechos 5:17? Aún así Dios protegió a José y lo usó para salvar a su familia, incluyendo a los mismos que lo habían traicionado. Fíjese cómo el enfoque de Esteban se volvió más deliberado. Él trazó la raíz de pecado, de traición de los hijos de Jacob y habló de la salvación que el traicionado trajo a sus traidores. También él hizo un contraste de la fe de Jacob, quien pidió que fuera enterrado en la tierra prometida en vez de Egipto, donde él vivió. Las tumbas de los patriarcas en Israel eran un signo de que ellos habían muerto en la fe. La otra sección es Moisés y la ley, Hechos 7:18 al 43. El Sanedrín apreciaba su relación con Moisés y la ley. Luego, Esteban mostró cómo el mismo Moisés y la ley fueron rechazados por los que se suponía era el pueblo de Dios. Moisés fue el medio que Dios usó para liberar a Israel de Egipto. Sin embargo, el pueblo rechazó su liderazgo y la liberación de Dios cuando primero se rebeló. Otra vez el que es rechazado se vuelve el libertador y gobernante señalado por Dios. Moisés habló de otro profeta a quien Dios levantaría como Moisés, que Esteban sabía que era Jesús. Como Moisés, Jesús fue rechazado como libertador y gobernante, pero aún así Dios lo estableció a él. Moisés no solamente fue rechazado en Egipto, sino que también fue despreciado después de que él sacó a Israel con señales y maravillas desde Egipto. Y aunque Moisés fue visitado por el ángel del Señor en el monte Sinaí y recibió la ley que el Sanedrín tanto valoraba, todavía Israel se negó a obedecerle. Ellos querían regresar a Egipto y practicar la idolatría. Por lo tanto, Esteban usó el repetido rechazo de Israel contra Moisés para ilustrar que el Sanedrín estaba repitiendo ese rechazo en la persona de Cristo. La tercera sección de este sermón habla Esteban del templo de Salomón y la presencia de Dios en Hechos 7:44 al 50. Esteban contestó las acusaciones de ellos con lo que él pensaba acerca del templo. Él les recordó que el tabernáculo duró solamente hasta los días de David. Luego, el hijo de David, Salomón, construyó el templo relativamente tarde en la historia de Israel como nación escogida de Dios. Por otra parte, tanto Salomón como Isaías reconocieron que el templo no podía contener la presencia de Dios. Salomón dijo: «Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado». Primera de Reyes 8:27. Esteban citó de Isaías 66:1 y 2, donde dice: «El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo». Esteban no estaba diciendo que Dios no había manifestado su presencia en el templo, sino que él usó las mismas palabras de los profetas para decir que ningún templo ni estructura construida por los humanos podía contener al Dios que creó el cielo y la tierra. La última sección de su mensaje es el patrón de rechazo en Hechos 7:51 y 52. Y aquí finalmente, hermano, Esteban dio su punto de vista al decir que doquiera que Dios levantaba hombres de fe, Israel se rebelaba en contra de ellos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Eso está en Hechos 7:51 al 52. Este patrón se repitió en el caso de Jesús. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. De nuevo, Hechos 7:52. Esteban presentó su conclusión con un lenguaje fuerte. Dijo que el rechazo del Sanedrín contra Cristo tenía sus raíces en el patrón espiritual maligno de la historia de Israel. Por su lado, Abraham había creído sin la evidencia de la tierra, ni del Hijo, ni de la ley, ni del templo. Los que habían rechazado tan claramente a un testigo como Jesús no eran herederos de la fe de Abraham. Ellos no estaban circuncidados ni de corazón ni de oídos, conforme dice Jeremías 9:26. ¿Había creído Israel en Moisés y había recibido con fe la ley? No, ellos todavía eran personas testarudas. Por otro lado, los miembros del Sanedrín eran hijos de los perseguidores y no de los profetas. Jesús habló de esto en Mateo 23:31. Con o sin ley y el templo, mucha gente rechazó a Dios y su plan. Esta negativa alcanzó su punto culminante cuando Cristo fue traicionado y asesinado. Y aunque la siguiente información no forma parte del bosquejo de Esteban, el libro aquí nos deja algunos ejemplos que se usan
que Esteban usa, para ilustrar las 4 fases de la vida de cada persona que Dios llama para cumplir su propósito. Primera fase, pues es nuestro llamado es de Dios, y pone los ejemplos de Abraham, de que Dios estaba con José y de que Moisés fue llamado por Dios. El primero era que Dios se le apareció a Abraham. El segundo es nuestro llamado obliga a elegir. Pone el ejemplo de cómo Abraham tuvo que decidir salir de Mesopotamia, lugar altamente desarrollado. También el ejemplo de cómo José confiaba en Dios en sus aflicciones y cómo Moisés se identificó con sus hermanos a pesar de que él fue enseñado en la sabiduría de Egipto. El tercero, nuestra selección es seguida por un tiempo de muerte. Y pone el ejemplo de cómo Abraham no tenía ni tierra ni hijo, así que la promesa parecía muerta. Pone el ejemplo de que el sueño de José parecía perdido en sus aflicciones, y el ejemplo de Moisés, cómo pasó años en exilio y rechazo. Y la cuarta etapa, nuestro tiempo de muerte, es seguido por vindicación. La posteridad de Abraham ganó la tierra, el sueño de José se volvió realidad y a Moisés lo reconocieron como una persona crucial en la historia de Israel. También Cristo pasó por ese proceso de escoger en su tentación por tiempo de muerte y vindicación, hermano. Y Esteban fue llamado no por su propia voluntad, sino por la acción del Espíritu Santo a través de la elección de la iglesia, y así él accedió. En aquel momento él enfrentaba el tiempo de muerte, pero la vindicación vendría luego, de acuerdo a Hechos 7, 55 y 56. Hay que recordar que el tiempo de muerte es el más difícil. Nuestros sueños y trabajo mueren y nos afligimos, pero tenemos la seguridad que nuestra religión es de resurrección. También la muerte es para la gloria de Dios. Por eso, Él terminará su vida y su ministerio con vindicación si sus actos han sido hechos en Él. El siguiente cuadro que nos ofrece aquí el libro resume algunos de los acontecimientos que menciona Esteban. Si un tiempo para leerlos, podrá ver los acontecimientos históricos y las citas bíblicas a las que puede usar usted como referencia para irse. Con esa tabla de informaciones con la que se cierra esta lección 7.2, en la cual estuvimos hablando acerca del arresto y el juicio de Esteban. Si necesita pausar, este es un muy buen momento para pausar, y si no necesita pausar, pues vamos a seguir adelante. Ahora con la lección 7.3, el primer mártir. La lección se comienza con una historia que dice que en el año 1555 a un cristiano llamado Rogers le habían dado la última oportunidad para que abandonara su fe. En cambio, él dijo firmemente: lo que prediqué lo voy a sellar hoy con mi sangre. Entonces el carcelero lo condenó sin misericordia, diciéndole: usted es un hereje. Ya veremos, dijo Rogers con calma, en el juicio ya lo veremos. Sabiendo que aquel hombre lo iba a quemar hasta que muriera, Rogers le dijo al carcelero: oraré por usted. A través de las edades, innumerables mártires han muerto por su fe y lo han hecho con amor, con perdón y espíritu de nuestro Señor Jesús. Esteban fue el primero de ellos, hermano, y a continuación presentamos lo que podemos aprender de este valiente ejemplo de Esteban. El primer título principal dice: lleno del Espíritu. El resonante sermón de Esteban enfureció al Sanedrín. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes en contra de él, según dice Hechos 7:54. Estas personas sabían exactamente lo que Esteban les estaba diciendo y no les gustaba. La furia del Sanedrín pasó sin que Gamaliel pudiera frenarla. Por otro lado, Saulo, el estudiante de Gamaliel, de acuerdo a Hechos 22:3, había mostrado claramente el desacuerdo que tenía con la filosofía de Gamaliel, y esto lo leemos en Hechos 7:58 y el capítulo 8, versículo 1. Por otro lado, el Sanedrín anteriormente era cuidadoso cuando castigaba a los apóstoles porque la gente los apreciaba, pero la crítica de Esteban acerca del templo eliminó toda precaución del Sanedrín. Compare Hechos 4:21 hasta el 5:26 con lo que sucedió en Hechos 6:11 al 12. Sin el freno de la gente ni de los fariseos más moderados, el Sanedrín impuso la pena de muerte a Esteban. La forma en que una persona era apedreada hasta morir era muy particular. La ley especificaba que a quien se fuera a ejecutar se le tenía que ubicar en un terreno hondo cuya profundidad fuera por lo menos 2 veces más que la altura de esa persona. Al condenado lo tiraban a ese terreno hondo, y si esa caída no le quebraba el cuello ni lo mataba, entonces un sacerdote sería puesto en el fondo de ese hoyo cerca del cuerpo. Luego un primer testigo le tiraba una piedra desde arriba y entonces se hacía otra inspección para averiguar si había muerto. Así, testigo tras testigo le tiraba piedras a aquella persona hasta que muriera. Esa era una ejecución formal, pero con misericordia, pues la idea era que no se mantuviera tirándosele piedras a la persona muerta. Probablemente esta fue la manera como mataron a Esteban.
La siguiente frase es vital. Hechos 7:55 nos dice que Esteban fue lleno del Espíritu Santo. Cuando alguien está lleno del Espíritu, esa persona no da lugar al enojo y por eso el deseo de venganza desaparece. En el caso de Esteban, él no miró a sus atacantes ni reflejó o mostró actitudes de odio. En lugar de eso, Esteban miraba hacia el cielo. Y el siguiente punto principal nos dice visión celestial. Lleno del Espíritu, Esteban mirando hacia el cielo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Esteban no estaba viendo a sus acusadores ni su situación. En contraste, su rostro reflejaba lo que él veía mirando hacia el cielo. Hechos 7:56 dice que Esteban vio a Jesús a la diestra de Dios. Las epístolas nos dicen que cuando Cristo ascendió al cielo, él se sentó a la diestra del Padre, de acuerdo a Efesios 1:20. Ese lugar a la diestra era un símbolo de honor y autoridad más altos, pero cuando Esteban vio a Jesús, él no estaba sentado, sino más bien de pie. Según la Biblia, Nueva Versión Internacional, dice que Esteban dijo: veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Probablemente la razón era que Jesús sabía que Esteban pronto estaría ante su presencia, así que él ya se había levantado de su trono para encontrarse con Esteban. Hechos 7:57 y 58 dice que entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. El contraste entre las acciones del Sanedrín y las de Esteban es dramático. Los líderes religiosos estaban actuando tal y como lo hiciera su padre. Jesús dijo en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Sin embargo, Esteban siguió otro ejemplo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Hechos 7:59 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después de mirar al cielo y ver a Jesús, Esteban tuvo la gracia de seguir el ejemplo poderoso de su maestro, aún hasta la muerte. Al momento de su muerte, Jesús encomendó su espíritu al Padre, Lucas 23:46. En el caso de Esteban, él encomendó su espíritu a Jesús, Hechos 7:59. Luego, mientras su vida se extinguía, sus últimas palabras fueron de perdón, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, de acuerdo a Hechos 7:60. Al respecto, solo Lucas documentó las palabras similares dichas por Cristo en la cruz, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esteban personificó la instrucción que se lee en 1 de Pedro 2:20 y 21. Dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Más bien haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hechos 7:59, hermano, no dice que Esteban murió, sino que él durmió. La palabra durmió se usa comúnmente en el Nuevo Testamento para describir la muerte de un cristiano. Se piensa que para un cristiano la palabra muerte por sí sola es muy dura. Esteban no dejó o cesó de existir. Para el cristiano, la muerte es la puerta a la vida eterna con Jesús, y por eso los cristianos quedan dormidos en la muerte y se despertarán en la presencia de Dios. Por severo que pareciera el sermón de Esteban, ese discurso provenía de un hombre de corazón compasivo. El mensaje de Esteban se proclamó con justicia y no con enojo. Aún después de que el Sanedrín rechazó 4 veces a Jesús y a sus seguidores, el arrepentimiento todavía era posible. Mientras estaban apedreando a Esteban, los testigos dejaron sus prendas a los pies de un joven bajo el nombre de Saulo, Hechos 7:58. Y en Hechos 8:1 dice que Saulo consentía en su muerte. En ese día una gran persecución se desató en contra de la iglesia de Jerusalén. Por eso todos, excepto los apóstoles, se esparcieron por Judea y por Samaria. Saulo fue un instrumento en esa persecución. Por otro lado, pareciera que el ministerio de Esteban y su oración fueron instrumento para la eventual conversión de Saulo. Entonces, ¿qué provecho se puede sacar de los problemas, hermano? Esteban surgió como líder cuando la iglesia se encontraba en problemas. Como él ocupaba un puesto de responsabilidad, comenzó a predicar y hablaba de las implicaciones de la fe cristiana, en un sentido que ninguno de los otros apóstoles lo hizo. Por esta razón, él entraba en confrontaciones directas con el status quo religioso y con un hombre llamado Saulo. Debido a que Esteban fue martirizado, la iglesia fue perseguida y esparcida. Como consecuencia,
Felipe fue a Samaria y por primera vez allá la gente oyó el evangelio. Otros cristianos fueron hasta Antioquía de Siria y allá se fundó una iglesia no solo para judíos sino que también para gentiles. Más adelante los creyentes gentiles ayudaron a los cristianos de Jerusalén cuando ellos tenían gran necesidad. Probablemente, debido en parte al ministerio y oración de Esteban, Saulo se convirtió en el apóstol Pablo, y él escribió aproximadamente 2/3 del Nuevo Testamento. ¿Será posible que si la iglesia no hubiera estado en problemas, no tendríamos 2/3 del Nuevo Testamento? Otra vez, ¿qué provecho se puede sacar de los problemas? Dios está obrando para perfeccionar su iglesia. También Dios nos refinará a cada uno de nosotros, si le permitimos pacientemente que Él obre en nosotros. A menudo la relación causa y efecto no se ve a corto plazo, pues toma tiempo antes de apreciar los resultados. Sin embargo, Dios hace todas las cosas bien cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Por otro lado, la persecución no significa derrota, hermano. En lugar de ser un golpe destructivo, la muerte de Esteban se convirtió en un impulso. Por lo tanto, su mensaje trajo una nueva vitalidad a la iglesia y eso ayudó a cortar el cordón umbilical con sus tradiciones judías. Como resultado, se estableció el curso que llevaría el evangelio a cada hombre y mujer del mundo. Dios está trabajando para bien en la iglesia y en nuestras vidas. Y de esa manera llegamos al final de esta lección, la lección 7.3, titulada El primer mártir, y también llegamos al final de todo este capítulo. El capítulo 7, titulado Esteban, ¿qué provecho se puede sacar de los problemas? A través de este capítulo vimos 3 lecciones. En la primera lección leíamos y aprendíamos acerca del conflicto en la iglesia, la causa del conflicto con el cual nos encontramos en Hechos capítulo 6. Estuvimos aprendiendo acerca de ese conflicto, estuvimos viendo la respuesta divina para el conflicto, la manera en que los apóstoles resolvieron la situación. Y leíamos lo ventajoso que es manejar bien un conflicto. En la lección 7.2 empezábamos a leer acerca de Esteban. Comenzamos viendo el ministerio de Esteban. Después de ello, de aprender lo que él hacía y la manera en que lo hacía, leíamos acerca de los cargos en contra de Esteban. Veíamos la respuesta poderosa de Esteban, en donde pusimos atención y estábamos analizando también esa predicación que ofreció Esteban, y decíamos que tuvo 4 secciones diferentes. En la primera sección él hablaba de la relación de Dios con los patriarcas, en la segunda de Moisés y la ley, en la tercera el templo de Salomón y la presencia de Dios, y por último el patrón de rechazo, lo que venía siendo el pueblo de Israel y lo seguían haciendo todavía, rechazando a Cristo. En la última lección 7.3, titulada El primer mártir, aquí estábamos estudiando el ejemplo valiente que nos dejó Esteban. Lo primero que veíamos es lleno del Espíritu. La segunda parte de esta lección estudiábamos acerca de la visión celestial. Fue la manera en que cerramos también este capítulo, hermano. Espero les haya ayudado. Dios les bendiga.